Bueno, entonces, continuamos con la segunda parte. Vamos a hablar sobre edad gestacional, la clasificación, pequeños y retardo del crecimiento. El pequeños y retardo del crecimiento, de alguna manera, traigo a colación el curso anterior de ginecología y obstetricia, han hecho muy prolijamente el retardo del crecimiento uterino, de tal forma que voy a hablar principalmente de PEG. Empezamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? Comprender la importancia y revisar los métodos de evaluación de la edad gestacional y clasificar a mi recién nacido. Muy bien. Vamos a ver todos estos 4 ítems, desde edad gestacional hasta PEG y retardos de crecimiento intrauterino. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es la edad gestacional? Es la pregunta. Es la forma de juzgar la madurez del recién nacido para anticiparnos riesgos, prevenir complicaciones y definir las capacidades que cada niño tiene de acuerdo a su desarrollo, a cómo alimentarse. Muy bien, ¿por qué alimentarse? Porque un bebito a término puede lactar a su bebé, perdón, a su mamá, puede tomar, no está bien que lo diga, biberón, que eso no debemos fomentar, pero un prematuro, ejemplo, de 1200, de 30 semanas, sabemos de que después de las 34 semanas recién tiene buena coordinación, succión, deglución. Por consiguiente, en la vida va a recibir lactancia materna directa. Tendrá que ser a partir de sonditas, colocándole sonditas orogástricas y se le pueda dar pequeños bolitos de la leche materna en lo posible. ¿Correcto? Entonces, la edad gestacional es una determinación importante que permite, junto con el peso, al nacimiento decretar la presencia de riesgo neonatal. Por ejemplo, un bebé pesa 1200 y su edad gestacional es de 28 semanas. Obviamente que ese bebé tiene un grandísimo riesgo de generar una serie de comorbilidades. Además, la edad gestacional nos alerta sobre problemas que pueden presentarse el bebé. Ejemplo, un bebé prematuro de 30 semanas que nació deprimido, nació asfixiado y pesa 900 gramos, va a presentar riesgos de hipoglicemia, hipocalcemia, desnutrición neonatal, ¿no? Hemorragias intrauterinas, hemorragias, leucomalacia periventricular, hemorragia intracraniana, entre otros. Eso nos permite identificar peso para edad gestacional, peso solo, edad gestacional solo. ¿Qué métodos tenemos nosotros para evaluar edad gestacional? Los métodos obstétricos. Estos no me voy a detener en explicarlo porque lo conocen bien. Nuestra tarea va a ser los métodos pediátricos o también métodos neonatales. ¿Correcto? Este método obstétrico ustedes lo conocen. Bien, entonces, al nacimiento nosotros vamos a aplicar métodos pediátricos. ¿Qué métodos pediátricos nosotros conocemos? Conocemos varios, los cuales nos van a permitir evaluar, en un caso, el examen físico del recién nacido. Ahí aplicamos capurro y una parte del examen de Ballard. Y en el examen neurológico del recién nacido, aplicamos la parte del examen neurológico que le corresponde a la evaluación de edad gestacional por el test de Ballard. Estos exámenes están basados ¿en qué? Estos test de evaluación de edad gestacional. En el examen somático es a través de criterios físicos externos, el examen neurológico, el examen combinado somático y neurológico. Este es el que nos da el
balar, mientras que solamente los físicos nos dan el capurro. La somatometría, peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico, distribución del unto sebáceo, el examen de la cápsula vascular anterior del cristalino. O sea, tienen varias formas, pero las formas consideradas de evaluación de la edad gestacional en neonatología son examen somático, criterios físicos externos y el método combinado, el somático y neurológico. Bien, entonces, la antropometría ya lo expresamos cómo lo tomamos, desde la coronilla hasta el ángulo de 90 grados que dé entre el talón y la piernita, el tobillito. Eso nos va a dar y nos va a decir más o menos qué edad gestacional podría tener mi bebé. Probablemente pueda tener, por la talla, ejemplo, 50 centímetros de talla. Este bebé, de hecho, que es prematuro, perdón, a término. ¿Por qué? Porque generalmente 48, 49, 50 están en la 37, 38, 39 semanas de edad gestacional. Lo podemos evaluar por esa parte. Un perímetro cefálico que esté en 35 casi siempre corresponde a un bebé a término. 37, 38 semanas hasta 40 semanas. O sea, sí podemos por la talla o por el perímetro cefálico tener una idea de qué edad gestacional pueda tener. Sí, señor, lo podemos hacer. La vasculatura coroidea solo les pongo como conocimiento académico, pero no se utiliza. No, nosotros no somos oftalmólogos, ¿correcto? Esto es lo que se ve, ¿no? Algún grado de vascularidad, pero no lo hacemos nosotros, ni siquiera los oftalmólogos, salvo que tenga que ver retinopatía del prematuro, que es un capítulo aparte. Ahora bien, esta valoración de edad gestacional por la doctora Farr solo lo van a tener de referencia, pero no lo utilizamos. Es para conocimiento. Hagan una lectura de esta. La edad gestacional por el test de Asher. Este test de Asher fue utilizado, quien les habla, tiene algún en la neonatología. Entonces, en mi tiempo, tanto de estudiante como de residente y unos años más como asistente, se utilizó, pero ya no se usa regularmente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. No lo utilizamos de manera regular. La otra valoración por el método de Parkinson tampoco se utiliza, pero siempre es bueno que sepan, oye, ¿cuántos métodos conoces? Uy, hay varios. No recuerdo ahorita por ahí la vasculatura, por ahí Parkinson, por ahí pero ¿cuál utilizan? Utilizamos el capurro y el balar, como vamos a describir más adelante. Ahora, ¿la presencia del unto sebáceo es importante? Sí, la presencia del unto sebáceo se da más en prematuros. Vean ustedes, dice, tiene capa aceitosa generalizada. ¿A qué edad gestacional? 20 a 30 semanas. Conforme va avanzando la edad gestacional de mi bebé, va perdiéndose este unto sebáceo y también los vellitos que tiene mi bebé, que vamos a verlo luego de qué se trata. Eso es lo que deben entender. El unto sebáceo está presente en un recién nacido de 40 semanas. Si hay, es tan escaso e imperceptible. Pero en un bebé de
30, 35 semanas, 31 a 35, aparece punto sebáceo generalizado y homogéneo. ¿Correcto? Vamos a ver luego. El test de Capurro B es el que nosotros estamos utilizando. Y como vimos en el tema anterior de atención inmediata, lo usamos regularmente, repetimos, tiene los 5 ítems y va de 0 hasta máximo 24. Hago el mismo ejemplo. Si evaluado mi bebé tiene todos los casilleros, ser casillero de izquierda a derecha, sumo estos, hago check, me da 56, sumo al 204, que es permanente, lo divido entre 7 y me dará la edad gestacional que corresponda. Esto van a insistir en vuestra práctica. Miren los pliegues plantares. Acá, si uno ve, dice pliegues plantares, lo dividimos en 3 tercios. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. ¿Qué podríamos decir? Que hay pliegues plantares hasta los 2 tercios. Y generalmente, cuando hay pliegues plantares en los 2 tercios, no hay unto sebáceo, perímetro cefálico 35, talla 50, definitivamente es un bebé a término a ojo cerrado. Muy bien. Esto es el puntaje somático de el test de Capurro. Lo revisan, está 0.55. Esas son ya minuciosidades que no van a tener ustedes que aprenderse necesariamente, mas sí esta. Esta sí deben saberlo. Por ejemplo, la glándula mamaria, que es el gordito que está en las tetillas de los bebés, ese gordito puede estar entre 5 a 10 milímetros, o puede ser más de 10 milímetros, o sea, más de 1 centímetro. Si ven el pezón levantadito y punteado, formación de pezón, acá dice el tamaño del pezón y la areola punteada, y así sucesivamente. El otro test que vamos a evaluar, el otro test, ninguno de estos solamente lo toman como referencia para conocimiento. No tienen por qué saberlo completamente, pero si este que les voy a mostrar, el VALAR. El VALAR evalúa las características físicas y neurológicas. Entonces, se considera 6 características físicas y 6 características neuromusculares. Se juntan las dos, tienen puntajes y se lleva a una tabla. Ustedes tienen que aprender cuáles son esas 6 características, tanto físicas como neuromusculares. Tienen que saber cómo se llama y tienen que también saber los puntajes solo hasta dónde van. No tienen que saber el contenido interno que vamos a mostrarle ahora. Y se utiliza después de las 12 horas de vida, se usa en prematuros desde las 20 semanas. O sea, ni bien nace un bebé, nace aparentemente por el FUR materno o por la ECO, 24 semanas, ¿qué aplico? Aplico el VALAR. En un bebé a término, tiene 38 semanas, apliqué Capurro. Después de las 12 horas, puedo precisar más a través del método de VALAR.
Entonces, el método de Valar involucra, estoy siendo recurrente, los datos físicos o somáticos más los datos neurológicos. Y se evalúa desde las 20 hasta 44 semanas. Es una escala de mayor exactitud con un margen de error de más o menos 2 semanas, es igual a 15 días, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿cuáles son los criterios neurológicos o llamados también neuromusculares? La postura, ventana cuadrada, regreso o retorno del brazo, ángulo popliteo, signo de la bufanda y maniobra talón-oreja. Estos van desde -1 hasta 5. Tanto más se acerque al valor 5, tanto más maduro es mi bebé. Y a la inversa, tanto menos valor tenga, se acerque a 0 a -1, obviamente ese bebé es más inmaduro neurológicamente. Observen ustedes los dibujitos y cuando hagan su práctica van a aplicar. Para el caso, le he remitido al delegado que hoy está rotando conmigo los formatos que se utilizan para que sea socializado entre todos los compañeros que van a rotar en el hospital o que están rotando con la doctora Sonia Hermosa en neonatología en el hospital María Auxiliadora o en otros hospitales, llámese de salud, llámese las Fuerzas Armadas. Seguimos entonces. Así como hemos visto los 6 datos neuromusculares, también tenemos, apréndanse de memoria, signo de madurez física, piel lanugo, es ese pelajito, vellitos que tienen prioritariamente en los hombritos, en la espalda. Cuanto más vellitos, o sea, lanugo, cuanto más tengan, es prematuro, sobre todo 24 semanas. Cuando tengan menos, mínimo, es más madurito. ¿Correcto? Lanugo. Luego tiene la superficie plantar, ya lo dijimos. Dividimos la superficie plantar en 3/3. Si tienen bien marcados los 3/3, surcos en toda la planta, tienen 4 de puntaje y así sucesivamente. Esto es lo que tienen que aprender. Todos los surcos, con seguridad, es un bebito a término, pero no puede ser un bebito pretérmino. Igual, tejido mamario. Más tejido mamario, más atérmico. Oreja, ojos no vemos. Oreja, una oreja bien formadita, gruesita, que demora el retorno a su posición normal, pues obviamente será más maduro. Mientras que si tiene una formación de oreja delgada, finita y demora el retorno, será más prematurito, tendrá 0 o -1. Los genitales. Acá hacemos un paréntesis. Los genitales femeninos y masculinos. Los genitales, en el caso de masculino, el escroto está con bastantes pliegues, bien pintadito, ¿ok? O sea, medio negrito, por decirlo así, pigmentado, y los testículos están dentro de la bolsa escrotal, con seguridad que son críos maduros, 40 semanas o 42.
Pero cuando son prematuritos, la bolsa escrotal es pequeñita, no está pigmentada o está clarita. Y muchas veces los testículos no lo encuentran porque están en canal y no lo podemos bajar, entonces estamos viendo que tiene una criptorquidia. Y también tienen que ver el desarrollo del falo o pene. Tienen que ver. En el caso de que sea genitales femeninos, los genitales femeninos, los labios mayores cubren a los labios menores. En ese caso pueden ustedes permitirse decir de que tendrá 40 semanas. En la medida que los labios mayores no cubran a los menores, o tanto los labios menores estén abiertos y tengan la misma dimensión que los labios mayores, será más prematuro. E inclusive el clítoris parece un falo, sin ser un pene, parece un falo, porque como que hubiera crecido y no es por eso, es por simplemente que no ha revertido, no está pequeñito y los labios mayores, mayores y menores se ven pequeñitos y se ve aparentemente un gran clítoris que puede simular un falo. Todos esos aspectos los tienen que ver. Esperamos que en vuestra práctica ustedes afiancen más este conocimiento. Entonces, asumiendo que en este ítem físico, tenga el bebé 3 de puntaje en todos los puntos, multiplicamos 3 por 6, porque son 6 ítems, 18. Y en el ítem neuromuscular también tenga 3. 3 por 6, 18. 18 más 18, 36. Ah, muy bien. Puntaje. 36 no hay. 35. Si para 35 es 38, para 36, ¿a cuánto equivaldrá? Una regla de 3 me dará probablemente 39 semanas. Nada de esto se tienen que aprender. Ustedes tienen que aprender los criterios y cómo va, de -1, -5, nada más. Tanto más 5, más madurito. Tanto menos, igual. Lo mismo va a ocurrir con la parte neurológica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya clasificamos, según la edad gestacional, bebito a término, neonato pretérmino y neonato postérmino, como ustedes pueden observar en la diapositiva. ¿Correcto? Luego, la prematuridad. La prematuridad, o sea, menor de 37 semanas, a su vez, podemos clasificarlo según la Organización Mundial de la Salud en el 2015, prematuros extremos, menos de 28 semanas, muy prematuros, entre 38, menor de 32, los moderados o tardíos, menor de 32 a 37 semanas. O sea, que los prematuros también tienen una subclasificación, se los deben saber o sí o sí. Por otro lado, debemos relacionar peso para la edad gestacional o edad gestacional, peso. Yo digo, mi bebé tiene 38 semanas y digo, ¿cuál sería el peso máximo y cuál sería el peso mínimo para considerarlo dentro de lo normal? Para eso, la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, oigan, si ustedes tienen
una población de nacimientos de 2.000 nacimientos deben tener sus curvas de crecimiento intrauterino propios. Y eso tiene que ver mucho con un tema de políticas públicas de los gobiernos. Si la madre se alimenta bien, come bien, no tiene morbilidades asociadas durante la gestación, ni antes, ni después, los críos van a salir con buenos pesos y a términos. Si ocurre todo lo contrario, entonces tenemos más prematuros, más anomalías, etc. Por eso es importante la situación socioeconómica. Por eso es importante que haya menos enfermedades hipertensivas del embarazo, las toxemias. Por eso se dice, jóvenes, que a nivel de Latinoamérica, la zona subsahariana, aún estamos con problemas en nuestras madres. La enfermedad hipertensiva del embarazo no van a encontrar o va a ser excepcional en los países del primer mundo, donde los ingresos per cápita son altos, pero en África y en Latinoamérica aún sigue siendo un tema altamente significativo. Para el caso, nosotros en alguna oportunidad hicimos un trabajo de evaluación de crecimiento intrauterino en una población. Solamente acá les cito, el primero que hizo fue la doctora Luchenko y Bataglia en Denver, Colorado. Pero resulta que Denver está cerca a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y uno sabe perfectamente que eso influye en el peso y la talla del bebé. Además, es otra población con otras características de alimentación. Por lo tanto, no se debe usar. Alguna vez en México hicieron, el año 70, en el hospital, en el 2000, el doctor Ticona, en el hospital Hipólito Unanue de Tacna. También se hizo en el año 70 por el doctor Hernández, pero todo eso tiene valor en su momento, ya está obsoleto. El Bill Gates, que todos saben, es dueño de Microsoft, creo, él tiene tanta plata que dio para hacer trabajos de crecimiento intrauterino en el año 2018 a 19. Son las famosas curvas de intergramo. Estas tienen validez y en la fecha nosotros, desde hace ya unos más de 6 o 8 años, prácticamente desde el 2019 a fines, se viene utilizando en el servicio de neonatología. Pregunten ustedes en vuestros servicios rotantes de salud, Fuerzas Armadas y otros, ¿qué test de evaluación de la relación peso-edad gestacional, o sea, test de crecimiento intrauterino, vienen utilizando? ¿Correcto? Entonces, esos test de curva de crecimiento intrauterino nos van a permitir clasificar a nuestros bebés de acuerdo a la edad gestacional y al peso en pequeños, adecuados y grandes. Quiere decir que si para determinar, ejemplo, un bebé varón de 40 semanas que me salió por capurro, debe estar su mínimo de peso, estoy citando un ejemplo, 3.500 debe pesar como mínimo y como máximo 3.900, y me dicen, tu bebé pesa 3.480. Ah, está por debajo del percentil 10. Se llama pequeño para la edad gestacional. Si mi bebé pesa 3.580, es más del percentil 10, menos del percentil 90. Quiere decir que es adecuado para la edad gestacional. No, su bebé está pesando, tiene 40 semanas y pesa 4.000 gramos. Uy,
superó el 90 percentil. Es grande para la edad gestacional. Estas son las curvas de intergrado. Estas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las curvas de intergrado y yo digo, niños, a ver, vamos a tomar un valor, 34 semanas. ¿Cuánto es el mínimo que debe pesar? 1710 y el máximo 2790. Mi bebé, citando ese ejemplo, ¿cuánto tiene? Tiene 1600 o 1700. Ay, pero son 10 gramitos. No importa. Este bebé no tiene 1710. 1700 es pequeño para la edad gestacional. Su máximo de peso, 2,790. No, tiene 2,795. Piña. Es grande para la edad gestacional. Está dentro del rango. Entre estos dos intervalos es adecuado. Exactamente lo mismo ocurre para perímetro cefálico, para talla y para perímetro cefálico. No hay para perímetro torácico. Para las niñas, según esto, ustedes no tienen que aprenderse nada de esto. Lo único que tienen que saber, si a uno le dice, el recién nacido pesa 1830 y tiene 40 semanas, está en el percentil 8. ¿Cuáles son los diagnósticos? 1800. Estoy poniendo, no recuerdo, 1800. 1800, bajo peso, porque menos de 2,500. ¿Qué más? Tiene 38 semanas, bebé a término, pero está debajo del percentil 10. En el otro caso, mi bebé tiene 38 semanas y en el examen, 38 semanas y pesa 2,300 y está en el percentil 9. ¿Qué es? Es un bebé a término, bajo peso porque pesa menos de 2,500 y es un pequeño para la edad gestacional. Pero si a esto le agregamos, jóvenes, que también la talla y el perímetro cefálico están por debajo o de repente por debajo del percentil 10, quiere decir peso, talla y perímetro cefálico por debajo del percentil 10, se llama PEG simétrico. Pero si mi bebé tiene solamente el peso por debajo del percentil 10 y la talla y el perímetro cefálico están adecuados, es un PEG asimétrico. La calificación del pequeño para la edad gestacional siempre lo tiene que dar el peso. Si el peso está normal, pero la talla debe tener 48 y tiene 46 y está por debajo del percentil 10, es talla baja. Si debe tener 50 y tiene 55, se supone bien tomado, es un gigante. Hay que hacer exámenes endocrinológicos. Lo mismo, si el perímetro cefálico está muy pequeñito, microcefalia. Hay que descartar enfermedades intrauterinas crónicas. Si tiene más de 35, tiene 40 de perímetro cefálico, macrocefalia. Hay que ver y descartar hidrocefalia congénita. Sigamos entonces. Acá tienen la clasificación, lo que ya les presenté en las láminas anteriores de atención inmediata. Macrosomía, bajo peso, muy bajo peso, y el famoso diminuto microneonato menor de 700
50 gramos, este microneonato es responsable de la mortalidad neonatal en más del 60-70%. La viabilidad mundial dice, todo crío menor de 400 gramos, menor de 24 semanas, su viabilidad es pobre. Pero si es mayor, en otros lugares, no en nuestro país, son aún viables. Por cierto, con problemas del neurodesarrollo, pero ya es un tema aparte. Ya les expliqué a qué llamamos pequeño para la edad gestacional. Cuando está debajo del percentil 10, el peso para la edad gestacional es simétrico, estoy siendo repetitiva. Si los tres datos antropométricos, peso, talla, perímetro cefálico, están por debajo del percentil 10, es simétrico. Si solo el peso está alterado, PEG asimétrico. Si el peso está alterado y la talla, PEG asimétrico. Si el peso está por debajo del percentil 10 y el perímetro cefálico también, sigue siendo asimétrico. Y en todos ellos, ¿quiénes se recuperan? Los PEG asimétricos, donde el peso nomás está alterado, recibe más pecho materno y el bebé recupera su peso como el que le debería corresponder. Si debió corresponderle 3.000 gramos y tenía 2.600, es más fácil recuperable. Pero si tiene los tres datos antropométricos, peso, talla y perímetro cefálico bajos, probablemente tenemos que hurgar, solicitar exámenes hasta genéticos, porque quiere decir que la noxa, la injuria, el daño en la madre gestante se presentó en el primer trimestre o mitad del segundo trimestre de la gestación. Referente al retraso del crecimiento intrauterino, es más un dato de obstetricia. Y para definir esto, obviamente recordarán ustedes que se hacen exámenes, ecografía y datos ponderales in útero. Y si se producen retardos del crecimiento intrauterino, también en esos casos debemos hurgar, especular sobre temas genéticos, temas de malformaciones u otras. O puede ser que la señora, la madre, tenga una placenta vieja. ¿Por qué? Discúlpenme, el adjetivo de vieja es de repente la señora ha tenido gestaciones regulares, consecutivas, un año, otro año, a ese pobre útero no lo ha dejado respirar, o tenga problemas en la placenta que no han alimentado bien in útero a mi bebé. Esto es más o menos, no les van a hacer ustedes la comparación, la diferencia entre el retardo del crecimiento intrauterino y PEG. Esto lo van a ustedes a repasar. Esto lo saben. El retardo del crecimiento. El PEG es lo que estamos nosotros viendo porque esa sí es la que tenemos que evaluar. Pero no es responsabilidad del servicio de neonatología que haya salido PEG. No, tampoco es responsabilidad de los tetas. Tiene que ver mucho con la situación socioeconómica de la madre y los cuidados que ella haya tenido en el control prenatal, las morbilidades que nuestra mamita lo tenga. Esta es la incidencia de los retardos de crecimiento intrauterino que se están dando. Ustedes ven qué porcentaje hay, qué porcentaje de los mismos fallece, ¿no? Es decir, mueren in útero, cuál es la mortalidad perinatal
Miren, 4 a 8 veces más que en los neonatos normales. ¿Y cuál es la patología? O sea, la mitad son graves o tienen morbilidad a largo plazo. Solo un acápite en largo plazo. Miren, una sociedad que tiene neonatos con patologías significativas de carácter neurológico y de largo plazo es una sociedad que está en crisis. Por eso lo que se busca es que el control prenatal sea riguroso, que no solamente tenga que ver con las visitas al obstetra, sino un seguimiento muy acucioso de esa madre y con una alimentación adecuada. Sobre todo, la nutrición, el hierro y las vitaminas. La clasificación en cuanto a la severidad de los retardos del crecimiento, miren, leve, moderado, severo. Además de que estas clasificación, según se presente de manera precoz o de manera tardía, también van a ser importantes. Estos datos simplemente es para vuestro conocimiento académico, pero según la proporción, esto lo conocen ustedes bastante bien, según la proporcionalidad de la corporal fetal, pueden tener retardos de crecimiento simétricos o asimétricos, en donde se afecta igualmente la talla o talla peso o talla peso perímetro cefálico. Simétrico, los 3 datos somáticos. Asimétrico, 1 o 2, porque si son 3, siempre van a ser los simétricos. En cuanto a esta información de la incidencia, ¿no?, de la retardo del crecimiento intrauterino, depende si es menos de 34 semanas o más de 34 semanas. Esto ya es de vuestro conocimiento porque tienen bien claro en el CPU cerebral de lo que han llevado ustedes en gineco-obstetricia. Si es mayor, la incidencia es elevada en más del 5% en los críos de 34 semanas y así sucesivamente. Acá está el simétrico, el asimétrico. Preferimos que sea asimétrico, en realidad no deberíamos preferir nada, pero el asimétrico fácilmente se recupera, el simétrico no. ¿Ven ustedes? Infecciones congénitas. Eso es, y tienden a presentar asfixia perinatal e hipoglicemia. Bebé que tiene hipoglicemia o neonato con hipoglicemia permanente tiene daños neurológicos importantes. Esto del índice ponderal lo he puesto, pero en realidad no corresponde a la neonatología, sino al área de obstetricia. ¿Les va a recordar algo? Tómenlo como... Las causas del retardo del crecimiento uterino lo conocen mejor que yo. Hagan un recordaris. Tienen ahí ustedes todas las causas probables de este retardo de crecimiento intrauterino. Igualmente, cuáles son los riesgos relativos, riesgos absolutos, simplemente es una referencia, ¿correcto? Entonces, los niños que tienen TEG, por ejemplo, tienen más posibilidades, a ver, un momentito, tienen 5 veces más probabilidad de morir durante el periodo neonatal. Tienen 4 veces más la probabilidad de tener problemas en el periodo post-neonatal, es decir, después de las 28 días de vida. Y tienen 4.7 veces más de morir. La mortalidad infantil es en el primer año de vida. Muy bien. Acá dice, al pie
de la página. Esta entidad es uno de los problemas sanitarios más graves en los países del desarrollo, América Latina, la zona del Caribe y la zona subsahariana, que aumenta la morbilidad y la mortalidad perinatal. Todos estos factores, la hipoxia, la aspiración meconial, el metabólico, la hipotermia y el neurológico. O sea, estamos hablando de asfixia, de policitemia, de síndrome de aspiración meconial y los trastornos metabólicos. En el tema neurológico, estamos siendo muy repetitivos al decirles el tema del neurodesarrollo cognitivo, disminución de actividad auditiva y visual. Eso tenemos que abordarlo significativamente. También este retardo del crecimiento intrauterino se ha visto perjudicado en producir una alteración del crecimiento. El 10 a 15% van a tener problemas de crecimiento y tallas bajas. Y en la parte metabólica, miren lo que pueden tener problemas de insulinoresistencia y diabetes tipo 2 y el famoso síndrome metabólico, riesgo cardiovascular. O sea, ya podemos, desde que nace un bebé, definir qué va a producirse en la etapa mayor y en la adultez a estos bebés que nacen con el tema de retardo de crecimiento intrauterino. Alteraciones metabólicas, sí, osteoporosis temprana pudieran tener. Las complicaciones tienen ustedes a la vista, es lo mismo esta larga lista que ustedes ven, que ya no voy a tener que ser repetitivo. Manejo después del nacimiento, ¿qué tenemos que hacer en este tipo de pacientes? Una buena historia clínica, de presentar asfixia, hacer la reanimación apropiada, evitar pérdidas de calor, con eso hipotermia, investigar la causa de la hipoglicemia, dar una alimentación temprana, si es necesario, darle una vía endovenosa con una dextrosa, evaluar el valor de hematocrito, puede ser policitemia, puede tener bajo, descartar infecciones congénitas, descartar anomalías congénitas y evaluar el calcio, no solamente sérico, sino el calcio elemental o llamado también calcio iónico. Aquí se nota en qué pacientes deben hospitalizarse aquellos niños que aplicando las curvas de crecimiento intrauterino del intergrado están por debajo del percentil 3. Tienen una edad gestacional menor de 35 semanas. Apgar a los 5 minutos menor de 7. Signos de malformaciones, signos de dificultad respiratoria. El pronóstico obviamente cursa con el grado o el número de morbilidades que tenga mi bebé. ¿Correcto? Bien, eso es todo lo que podría informarles. Quedo a sus órdenes para las preguntas que crean pertinentes. Muy bien, jóvenes, digan ustedes. ¿Preguntas o se han quedado dormidos? Doctora, una consulta. ¿Con quién tengo el gusto? Héctor León, doctora. Diga usted, Héctor. El capurro solamente el que es somático, ¿es el A o el B, doctora? El B. Ok. El que yo les he facilitado, pero no sé si los demás del curso de pediatría tienen, porque igual van a hacer neo. Si les sirve, o de repente los que están rotando neo en otros hospitales les han entregado los formatos respectivos
Alguien que esté rotando en salud, ¿me puede decir? Neonato o la policía, militar, no sé qué más. Hipólito Unanue. Por favor, ¿algún estudiante que está ahí? Jóvenes. O sea, solamente María Auxiliadora les ha facilitado. Los demás no tienen nada. Digan, porque puede socializarlo, Piero, ¿verdad? Diga. De Rebagliati tampoco no ha facilitado. Bueno, si gustan lo pueden tomar, porque esto es para todos, salvo que en el Rebagliati estén utilizando otro examen de evaluación de la edad gestacional, Capurro, Valar o no sé qué otro más. ¿O qué curvas de crecimiento están utilizando? Nosotros, le repito, utilizamos Integrado. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Hay que revisar algo? Por favor, díganlo ahora o callen para siempre. Muy bien, Quedó claro, jóvenes. doctora. ¿Quedó claro? Muy bien, jóvenes. Quedo a sus órdenes si todavía por ahí les genera alguna pregunta. Con mucho gusto, a través de Piero, me hacen llegar. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, doctora. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Mucho gusto. Gracias.